De esto vamos a conversar más en profundidad con Jorge Saad. Jorge Saad es abogado, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Lucía. Gusto verte nuevamente. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de la importancia del APEC y también, por supuesto, de lo que pasó con nuestras economías, particularmente en esa reunión. Las economías de Sudamérica que están presentes o que tienen vínculos con países APEC precisamente. Primero, ¿cuáles fueron los principales hitos de esta cumbre APEC? Creo que los principales hitos están de la mano de la declaración de los ministros de Comercio y presidentes de reconocer que APEC es un foro que promueve el libre comercio, la inversión, se reconocen las tareas pendientes de los objetivos fijados en las metas de Bogor y lo que es muy importante, Lucía, que APEC es un foro no vinculante, lo que significa que los acuerdos de los mandatarios, de los líderes y de los distintos ministros no tienen que derivar en una regulación, una ley en cada país, sino que son compromisos que los países van considerando en sus decisiones. Eso permite que APEC se ha convertido en una suerte de laboratorio en materia política comercial. Solo para recordarle a tus auditores, Chile se incorporó a la APEC el año 94, en esta vocación hacia el Pacífico que definió nuestro país, y desde entonces a la fecha, más que 12 veces ha aumentado el intercambio comercial con los países APEC y hoy día es el 70% de nuestro comercio global. O sea, estamos hablando de cifras muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Claro, estamos hablando de países como Canadá, Estados Unidos, por supuesto que China, ¿no es cierto?, entre los principales países que están presentes en este foro, Japón, Hong Kong, porque recordemos que son economías, no países, ¿no es cierto? Eso también es importante de mencionar. Incluso Rusia y en esta oportunidad además invitado especial el presidente francés, Emmanuel Macron. Usted ha señalado, Jorge, que no son vinculantes, sin embargo, se transforman en una especie de laboratorio porque marcan tendencias de qué están dispuestos a conversar, ¿no es cierto?, los distintos gobiernos. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los temas en los que se puede notar que hay mayor intencionalidad de abordar y ya no hay, al menos, contradicciones? Por ejemplo, le voy a mencionar el tema del cambio climático, ¿no es cierto? En otros momentos ha habido gobiernos que han estado negando la crisis climática, sin embargo, vemos, incluso lo veíamos recién, en la nota sobre el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cada vez más los y las economistas de talla mundial, de organizaciones también de carácter global, hablan del cambio climático. Así como ese, hubo temas que marcan la tendencia que tomarán los países en materia económica a nivel individual como a nivel multilateral. Hay dos aspectos donde APEC ha suscrito el compromiso del cambio climático. Por una parte, que si tú te fijas en las declaraciones, a mí me tocó representar a Chile en un grupo que se llamaba el APEC Vision Group, que fijaba una visión de largo plazo. Y ya desde esa época, estamos hablando hace unos años atrás, APEC declara que va a actuar coordinadamente con otros organismos internacionales como es la OECD, la Organización Mundial de Comercio, en abordar estos desafíos. Ese ya es un paso importante de que un organismo dice yo voy a coordinarme con otros organismos multilaterales en la materia. Y lo segundo es que cada vez más la integración económica, la apertura comercial, la liberalización del comercio viene asociado también a este concepto de desarrollo sostenible, sustentable, inclusivo. Entonces se va incorporando en el comercio esta dimensión de comercio sustentable y así lo recogen las distintas declaraciones. Y como bien tú mencionabas, acá hablamos de economías más que de países. Recordemos que también está Taiwán entre los miembros del foro y cada vez es mayor el compromiso en esta materia, es que tiene que obviamente venir acompañado de hechos concretos luego de estas declaraciones. Vemos en imágenes al presidente Gabriel Boric reunido con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. ¿Qué le pareció a usted los encuentros o finalmente la organización de parte de Chile de estas reuniones y las conclusiones a las que se llegaron? ¿Cómo estuvo la participación de Chile en este foro? Me parece que una ventaja de que estamos dejando poco a poco atrás la pandemia es que ha vuelto la presencialidad. Si ustedes recuerdan, estas reuniones se realizaron de manera virtual en el pasado y la presencialidad en la diplomacia es muy importante, especialmente, Lucía, en estas reuniones que se dan bilaterales al margen de los encuentros multilaterales en APEC.
Y en ese sentido creo que ha sido positivo las reuniones que pudo tener el presidente con Canadá, con Nueva Zelanda, con el propio presidente de China, Xi Jinping, que es nuestro principal socio comercial. Hoy día cerca del 40% de nuestro comercio, de nuestras exportaciones, es al gigante asiático. Y eso te lo da la presencialidad, de poder tener esos encuentros cara a cara. Creo que lo positivo ha sido la agenda. Creo que el gobierno gradualmente ha sido más claro en su compromiso con la integración económica y con la inserción comercial del mundo, como lo dijo el presidente. Creo que faltan, eso sí, señales concretas. Ir a negociar o ir a conversar de side letters creo que no va en la dirección de un discurso más favorable a la apertura comercial, pero en definitiva veo yo una transición del gobierno más hacia la apertura comercial, hacia esa trayectoria de Chile de los últimos 40 años. Claro, efectivamente el discurso del gobierno de Gabriel Boric ha ido cambiando, ¿no es cierto?, respecto de un inicio, por ejemplo, más reticente a avanzar en tratados de libre comercio, sobre todo los más grandes, como el TPP, ¿no es cierto?, que fue tema de discusión. Incluso fue tema que formó parte de las campañas, casi un compromiso del gobierno chileno en aquel entonces como candidatura, ¿no es cierto?, de no avanzar en el TPP. Sin embargo, por la fuerza que dio en el Congreso, que tuvo en el Congreso este proyecto, tuvo que avanzar. Recién hablábamos también de lo importante a propósito de Nayib Bukele comprando Bitcoin con el Congreso prácticamente cooptado a su favor. Lo importante es que tener esos equilibrios. Bueno, en Chile el gobierno chileno se vio obligado a cambiar su postura, aunque como usted señalaba, todavía hay cierta ambigüedad en el discurso. Estamos en una especie como de transición. ¿Usted cree un viraje en la política comercial internacional de Chile? Yo espero que no. Yo espero que no sea un viraje. Me refiero, no me refiero a la política internacional de Chile, de la política de Estado, sino que del discurso del gobierno actual. Yo diría una gradual viraje, porque este discurso tiene que estar acompañado de hechos concretos. Me explico. El TPP hubo un compromiso de depositarlo para que ya entre en vigencia en Chile de aquí a fines de diciembre. Recordemos, Lucía, que mientras no ratifiquemos, no depositemos el TPP, Chile solamente tiene derecho a voz. Y hoy, en ese acuerdo, se está dando una negociación muy relevante como es la incorporación del Reino Unido. En esa negociación, Chile hoy día no tiene derecho a voto y no tiene capacidad de negociar sus términos respecto del Reino Unido. Ahí tú tienes entonces un tema pendiente que no nos está jugando a favor. Segundo, la Unión Europea, que se anuncia que en diciembre ya daría tanto Bruselas como Chile por concluido y por acordado para que sean aprobados los respectivos parlamentos la modernización de ese acuerdo. Y después está todo lo relacionado a las negociaciones de tratados bilaterales que Chile ha iniciado con otros países, que creo yo hay que apretar el acelerador. Si vemos esos hechos concretos, claramente podemos ya hablar de un viraje en la política comercial, que no solamente tiene que venir del presidente, Lucía, sino que tiene que sus ministros, su subsecretaría de Relaciones Económicas mostrar esa convicción. Claro que sí. De todas maneras, al parecer, se generan más polémicas internamente que las que se generaron afuera, porque después de todo podemos evaluar como positivo que el mismo presidente Xi Jinping, por ejemplo, haya invitado a una visita oficial al país el próximo año. Y de la mano, el presidente Gabriel Boric ha dicho que va a apoyar precisamente la entrada de China al TPP. De alguna manera, a nivel internacional, ese cambio se ha ido más consolidando, como usted dice, a nivel de ejecutivo en el mismo presidente de la República, y ahora se necesita que las señales para la política interna también sean muy claras. Muchas gracias, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, por esta conversación sobre la visita, sobre la cumbre APEC y la visita en particular, o la agenda en particular que tuvo el presidente Gabriel Boric. Un abrazo. Muchas gracias, Lucía, y que tengan buen día. Y quiero solo felicitar a D-Sport por su increíble cobertura para el Mundial. Muy bien. Ha estado muy buena. Muchas gracias. Aprovecho de decirle entonces que usted, si quiere, ya que usted es bien futbolero, sabemos, además, hincha de Colo-Colo, como otros que andan por aquí dando vuelta, a ese código QR que puede encontrar en @DNewsOK, por ejemplo, en las redes sociales, puede mandar su video. Si ayer vio las transmisiones de D-Sport con sus hijos, por ejemplo, y grabó imágenes, o con sus amigos, o hoy día va a ver el partido de Inglaterra, por ejemplo. ¿Por quién va hoy día? A todo esto, juega Países Bajos, Senegal, Inglaterra. ¿Por qué equipo va hoy día, Jorge? Yo voy por Inglaterra porque viene con un plan hace una década que es muy consistente de desarrollo a largo plazo. Y voy también, creo, por Países Bajos, por Holanda. Siempre ha tenido
buen fútbol. Pero voy por el buen fútbol en general. Como no está Chile, uno quiere ver buen fútbol, buen deporte. Y por la estrategia de largo plazo podríamos estar hablando de economía. Pero no estamos hablando de fútbol. La invitación es a todos y todas ustedes, al igual que al profesor Jorge Sad, mandando su video a través del código QR que pueden encontrar en las plataformas de DNews OK. Un abrazo, profesor, que esté muy bien. Muy bien, buena semana.